Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron una realidad completamente diferente. El mundo exterior era vasto, salvaje y desconocido. El suelo estaba duro, cubierto de piedras y espinas. Ya no existía la acogedora sombra de los árboles frutales que crecían en abundancia en el Edén. Cada alimento necesitaba ser cultivado con esfuerzo y sudor. La tierra no ofrecía nada gratis, y Adán tuvo que aprender a domesticarla, cavando surcos, plantando semillas y esperando pacientemente a que apareciera la cosecha. En medio de esta lucha por la supervivencia, sucedió algo extraordinario. Eva descubrió que estaba embarazada. Esa fue una experiencia totalmente nueva. Sintió que la vida crecía en su interior, un misterio que nunca había experimentado. Cada día su barriga crecía, y con ella también crecían sus expectativas y preguntas. ¿Quién sería esa nueva persona? ¿Cómo te verías? ¿Tendría los ojos de Adán o su sonrisa? Y sobre todo, ¿qué significó traer nueva vida al mundo después de todo lo vivido? Cuando llegó el momento del nacimiento, Eva enfrentó dolores que nunca hubiera imaginado. No había nadie que le enseñara, ni ninguna mujer experimentada a su lado. Ella fue la primera en sentir los dolores del parto. Adán estaba a su lado, tratando de ayudarla en todo lo que pudiera, pero él también estaba perdido en la incertidumbre. Finalmente, el llanto de un bebé llenó el aire. Un sonido tan puro y tan nuevo, un eco de esperanza en ese mundo marcado por la dureza. Eva sostuvo a ese pequeño en sus brazos, sintiendo su calidez y la suavidad de su piel. Mirando esa carita indefensa, dijo emocionada: «Con la ayuda del Señor tuve un hombre». Lo llamaron Caín, el primer ser humano nacido en la tierra. A diferencia de sus padres, que fueron creados del polvo de la tierra y del soplo divino, Caín vino al mundo como todo ser humano que vendría después de él, a través del dolor y el milagro del nacimiento. Creció aprendiendo de Adán cómo trabajar la tierra, observando los esfuerzos de su padre mientras labraba la tierra, plantaba semillas y esperaba pacientemente la cosecha. Desde temprana edad, Caín mostró interés en cultivar la tierra. Era curioso, decidido y tenía un intenso deseo de dominar ese suelo duro e infértil. Caín se volvió fuerte y hábil. Se convirtió agricultor, un hombre que conocía cada centímetro de tierra que cultivaba. Sabía el momento adecuado para sembrar y el momento adecuado para cosechar. Estaba sudando bajo el sol abrasador y tenía las manos callosas por el trabajo duro. Pero había orgullo en sus ojos al ver las plantas brotar, crecer y producir alimento. Para Caín, esto no era solo trabajo, era su propósito, su forma de conectarse con la tierra y demostrar su valía. Pasó el tiempo y Eva volvió a dar a luz. Esta vez Abel nació, un chico de temperamento tranquilo y gentil. Desde muy pequeño, Abel se mostró diferente a Caín. Mientras que el hermano mayor prefería la tierra, Abel estaba encantado con los animales. Pasaba horas observando los rebaños, admirando la tranquilidad de las ovejas mientras pastaban al sol. Con el tiempo, se convirtió pastor, dedicándose a cuidar el rebaño con cariño y paciencia. El contraste entre los dos hermanos era evidente. Caín era fuerte, decidido y ambicioso. Le gustaba sentirse en control, ver los frutos de su trabajo brotar de la tierra que cultivaba. Ya Abel tenía un corazón sereno y compasivo. Conocía a cada oveja del rebaño, las llamaba por su nombre y las protegía con celo. Abel vio en los animales la belleza de la creación divina, mientras Caín vio en la tierra la oportunidad de demostrar su fuerza y habilidad. Aunque sean hermanos, Caín y Abel siguieron caminos diferentes, tanto en sus ocupaciones como en sus corazones. Mientras Caín trabajó con la tierra, sacando del duro suelo el sustento de cada día,
Abel guió a sus rebaños a través de verdes pastos, escuchando el suave sonido del viento y el pacífico balido de las ovejas. Estos fueron los primeros hombres que trabajaron en la tierra. Caín el labrador, que afrontó el terreno con determinación, viéndolo como un reto a superar. Abel el pastor, que caminaba con sus rebaños, contemplando la sencillez y la belleza de la creación. Compartían el mismo hogar, compartían el mismo origen, pero sus almas eran diferentes. Sus visiones de la vida seguían direcciones opuestas. Pero ahí, en esa diferencia, el presagio de un conflicto ya estaba oculto. Eso marcaría no solo sus vidas, sino toda la historia de la humanidad. Caín y Abel no eran solo hermanos. Representaron los primeros caminos elegidos por la humanidad. Caminos que pronto chocarían de forma trágica e irreversible. Pasó el tiempo y los niños crecieron, convirtiéndose en hombres de diferentes oficios. Caín era un granjero, fuerte y decidido, extrayendo el sustento de la tierra con sus propias manos. Abel era un pastor, guiando a sus rebaños por verdes pastos, cuidando con ternura a cada animal. A pesar de sus diferencias, había algo que los unía: fe en el Creador. Adán y Eva les habían enseñado acerca de Dios, el Señor que había hecho todas las cosas y a quien todo pertenecía. Como esto, aprendieron que debían ofrecer a Dios lo mejor de lo que tenían, como gesto de agradecimiento y reconocimiento. Caín y Abel entonces se prepararon sus ofrendas al Señor. Caín, como agricultor, eligió los frutos de su trabajo. Recogió lo que había cosechado de la tierra: verduras, cereales y frutas maduras. Dispuso todo con cuidado y lo llevó al altar, depositando allí el resultado de sus esfuerzos. Para él, eso era justo. Después de todo, había trabajado duro para ganarse la vida con la tierra. El sudor de su frente y sus manos callosas eran prueba de su esfuerzo. Miró su ofrenda y se sintió satisfecho, porque le estaba dando a Dios lo que creía merecer. Sobre eso, Abel preparó su oferta de otra manera. Fue al rebaño y eligió el primogénito, la primera descendencia de sus ovejas. No pesqué ninguno. Abel seleccionados los mejores corderos, los que eran sanos, sin tacha, fuertes y hermosos. Sabía que lo primero y lo mejor pertenecían a Dios. Con un corazón lleno de reverencia, llevó esos corderos al altar. Para Abel, esto no fue solo un acto de obligación, fue un gesto de amor y adoración. Reconoció que todo lo que tenía provenía del Creador y quiso honrarlo, ofreciéndole lo más preciado. Los dos hermanos permanecieron ante el altar esperando la respuesta divina. ¿Qué pasó después? Cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Dios aceptó la ofrenda de Abel, demostrando su agrado de manera visible, tal vez con una llama que consumiera el sacrificio o una clara señal de aprobación. Abel se llenó de alegría y paz, sintiéndose cerca de Dios, su Creador y Proveedor. A pesar de, la ofrenda de Caín no fue aceptada, no porque Dios menospreciara los frutos de la tierra, sino porque vio el corazón de Caín. El Señor miró más allá de las apariencias y se dio cuenta de que la ofrenda de Caín no provenía de un corazón lleno de fe y gratitud. Caín dio lo que convenía, pero no el mejor. Su actitud no fue de humildad, sino de obligación. Ofreció los frutos de la tierra, pero se quedó con lo mejor de la cosecha. El silencio de Dios ante su ofrenda resonó en el alma de Caín como un juicio. Se sintió humillado y rechazado, pero no buscó entender el motivo. En cambio, se llenó de ira y celos. El resentimiento comenzó a crecer dentro de él como una semilla amarga que germinaba en lo más profundo de su corazón. Miró a Abel con envidia, sin entender por qué aceptaban a su hermano mientras él rechazaba. Dios, conociendo los pensamientos de Caín, se acercó a él y le dijo:
¿por qué estás enojado? ¿Por qué tienes la cara demacrada? Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no lo hacéis, el pecado os amenaza a la puerta. Él quiere conquistarte, pero tú debes dominarlo. Fue una advertencia directa y compasiva. Dios le dio a Caín la oportunidad de cambiar, para examinar su corazón, para luchar contra la envidia y el orgullo que crecían en su interior. El Señor no quería la destrucción de Caín, sino su redención. Pero Caín no escuchó la voz de Dios, permitió que el dolor se convirtiera en odio, su corazón se endureció y los celos por su hermano crecieron como una sombra oscura que nubla tu juicio. La ofrenda que alguna vez se suponía era un acto de adoración, ahora se había convertido en el detonante de un conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. La diferencia entre las ofrendas de Caín y Abel no estuvo en los elementos materiales, frutos de la tierra o corderos del rebaño. La diferencia estaba en la intención y el corazón de quienes ofrecían. Abel dio lo mejor con amor y fe, mientras Caín dio lo que convenía, sin reverencia ni humildad. Y esta diferencia no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Caín guardó silencio cuando escuchó las palabras de Dios, pero su corazón estaba alborotado. El resentimiento ardía dentro de él como fuego. Se sintió humillado y rechazado, no solo por haber rechazado su oferta, sino por ver a Abel aceptado y honrado. Los celos eran como un veneno que se extendía por su alma. No podía entender por qué Dios había aceptado la ofrenda de Abel y despreciado la suya. En su opinión, él también había trabajado duro, también había hecho un sacrificio. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? Cada vez que miraba a Abel, el resentimiento aumentó. Vio a su hermano caminando despreocupado, con un brillo de paz en sus ojos. Abel estaba en paz consigo mismo y con Dios, y eso enfureció profundamente a Caín. La idea de que su hermano menor fuera mejor que él era insoportable. No podía soportar la alegría de Abel, porque se sentía agraviado, traicionado. Caín comenzó a evitar a Abel, manteniendo distancia mientras trabajaba en el campo. Pero incluso tratando de escapar, los celos no lo dejarían. Caviló sobre lo que sucedió día tras día, alimentando su ira. Su oferta fue rechazada, su esfuerzo ignorado, y su hermano salió victorioso. Eso era injusto a sus ojos. Se sentía irrespetado, inferior. Dios observó todo, vio la lucha interna de Caín, el conflicto en su corazón. Con compasión y amor, el Señor se acercó y le habló directamente a su corazón. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes la cara demacrada? Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no lo hacéis, el pecado os amenaza a la puerta. Él quiere conquistarte, pero tú debes dominarlo. Fueron palabras poderosas y llenas de sabiduría. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de luchar contra sus propios sentimientos, de superar los celos y la ira antes de que lo dominaran. El Señor no solo estaba advirtiendo a Caín, lo estaba guiando a elegir el camino correcto. Al decir, el pecado os amenaza a la puerta, Dios estaba revelando que el problema no estaba en Abel ni en la ofrenda rechazada, sino en el propio corazón de Caín. El pecado estaba al acecho, esperando la oportunidad de tomar el control. Fue una advertencia clara. Caín estaba al borde de un abismo. Necesitaba elegir cómo reaccionar. Pero Caín no escuchó. O mejor dicho, escuchó las palabras, pero no las aceptó en su corazón. No quería admitir que el problema estaba en él mismo. No quería aceptar que su corazón estaba lleno de orgullo herido, envidia e ira. No quería cambiar. En lugar de buscar la redención, alimentó el resentimiento. Comenzó a culpar a Abel por su dolor. En tu mente distorsionada por los celos, Abel se convirtió en el enemigo. Cada sonrisa que hacía Abel,
cada gesto de agradecimiento a Dios, cada palabra amable que salía de su boca, era como una espina en la carne de Caín. Ya no veía a su hermano, sino a un adversario. Caín se convirtió consumido por el odio, y cuanto más alimentaba estos sentimientos, más me alejaba de Dios. El pecado ya estaba a la puerta, y lo dejó entrar un poco más cada día. La envidia se convirtió en resentimiento, el resentimiento en ira y la ira en un oscuro deseo de venganza. La voz de Dios todavía resonaba en su mente, pero él decidió ignorarla. No quería dominar el pecado. Quería que Abel pagara por lo que consideraba una humillación. En tu corazón, Caín había decidido que su hermano era el culpable de todo tu dolor y frustración. Así, los celos de Caín no solo lo alejaron de Abel, sino también de Dios. Eligió la ira sobre el arrepentimiento, odio en lugar de amor. Su corazón se endureció y el pecado encontró un hogar en su alma. Él no lo sabía todavía, pero esta elección cambiaría tu vida para siempre. La decisión fue tomada. Caín ya no quería escuchar la voz de Dios, ya no quería mirar la cara de Abel. Los celos y el odio habían consumido su corazón, y la amarga semilla de la envidia había crecido, convirtiéndose en un deseo cruel y oscuro. Para él solo había una salida a su dolor: deshacerse de Abel. Un día, Caín se acercó a su hermano con una sonrisa falsa en el rostro. Su voz sonaba amistosa, tal vez incluso afectuosa. «Vamos al campo, Abel», dijo. El tono era ligero, como si fuera solo una invitación fraternal a trabajar juntos o conversar mientras observamos las plantaciones. Abel no lo sospechaba. Su corazón era puro, carente de malicia. Amaba a su hermano y confiaba en él sin reservas. Como esto, Abel siguió a Caín al campo, caminando despreocupado al lado de quien pensaba que era su aliado, su sangre, su hermano. El viento soplaba suavemente y el sol brillaba alto, esparciendo luz sobre los cultivos. Era un día cualquiera, como cualquier otro, pero el corazón de Caín estaba oscuro, lleno de sombras y malas intenciones. Cuando llegaron a un lugar remoto, lejos de los ojos de Adán y Eva, Caín se detuvo. Abel se giró para preguntar qué estaba pasando, pero no hubo tiempo para respuestas. De repente y con brutalidad, Caín atacó a su hermano. No hubo piedad, no hubo remordimiento. La furia acumulada estalló en violencia. Abel no tuvo oportunidad de defenderse. El golpe fue fuerte y certero. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El dolor recorrió su cuerpo mientras caía al suelo. La sangre manchó la tierra, manchando la tierra que tanto cultivó Caín. Por primera vez en la historia de la humanidad se derramó sangre humana, y la tierra que Dios había bendecido quedó manchada de pecado. Abel estaba muerto. Su cuerpo inerte permaneció en el campo mientras el viento susurraba entre las hojas. La vida había abandonado sus ojos y la sonrisa que siempre llevaba consigo ya no existía. Abel, el justo, el amado de Dios, había sido traicionado por quien se suponía debía protegerlo. Caín se quedó quieto, jadeando, con las manos manchadas de sangre. ¿Qué había hecho? Su corazón latía salvajemente y su mente daba vueltas. Miró el cuerpo de Abel y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Por primera vez sintió el peso del pecado en toda su crueldad. Su hermano estaba muerto y él era el asesino. El silencio del campo era abrumador. Caín sintió un vacío a su alrededor, pero no me arrepiento. En cambio, el orgullo le impidió admitir su culpa. Intentó enterrar su remordimiento con el cuerpo de Abel, pero la sangre del hermano gritó desde la tierra. De repente, Dios habló con Caín, y su voz resonó como un trueno. «¿Dónde está tu hermano Abel?
No fue una pregunta por falta de conocimiento, porque Dios sabía exactamente lo que había sucedido. Fue una oportunidad para Caín de confesar, admitir su error y buscar el arrepentimiento. Pero Caín respondió fría y falsamente: no sé, soy el guardián de mi hermano. La respuesta estuvo llena de sarcasmo y desdén, mostrando cuán lejos estaba su corazón de Dios. No sentía culpa alguna, solo miedo de ser descubierto. Entonces Dios lo confrontó directamente. ¿Qué hiciste? Oigo la sangre de tu hermano clamarme desde la tierra. El Señor estaba diciendo que la sangre de Abel no se quedó en silencio. Clamó por justicia, denunciando el pecado de Caín ante el mismo Creador. Fue en ese momento que Caín comprendió la gravedad de su acto. Había hecho lo impensable. No solo había matado a su hermano, sino que corromper la tierra que se suponía debía dar frutos, ahora estaba empapada de sangre inocente. El pecado había alterado el curso de la creación. Dios no ignoraría tal injusticia. Caín sería maldecido por la misma tierra que una vez cultivó. Se convertiría en un vagabundo, en un fugitivo, condenado a vagar sin hogar, sin paz, sin descanso. La tierra que alguna vez le dio sustento ya no daría sus fuerzas. Sería un hombre desarraigado, marcado por el pecado del primer asesinato de la humanidad. El precio de los celos y el odio había sido alto. Caín destruyó no solo la vida de Abel, sino también la suya propia. Mató a su hermano, pero también se suicidó, convirtiéndose en un fugitivo, maldito y perdido. Como esto, la sangre de Abel seguía gritando, no solo para la justicia, sino como un recordatorio eterno de las consecuencias del pecado no dominado. Y la voz de Dios resonó en la mente de Caín: el pecado te amenaza en la puerta, pero debes dominarlo. Pero Caín no dominó, y el precio se pagó con sangre y dolor. La historia de Caín resuena a través de los siglos, no solo como el relato del primer asesinato, sino como una poderosa advertencia sobre las consecuencias del pecado no dominado. Caín tuvo la oportunidad de cambiar su destino. Dios le advirtió: el pecado te amenaza en la puerta, pero debes dominarlo. Pero Caín prefirió la ira al arrepentimiento, los celos al amor. Permitió que el resentimiento creciera en su corazón hasta que lo llevó a cometer el acto más cruel: mata a tu propio hermano. El dolor del rechazo se convirtió en odio, y el odio lo cegó a la voz de Dios. El precio del pecado fue alto. Caín perdió a su familia, su tierra, su paz y la presencia de Dios. Se convirtió en un fugitivo errante, condenado a cargar con su culpa para siempre. Y la marca en su frente no era solo una señal de protección, sino un recordatorio constante de su crimen. Esta historia continúa enseñándonos, mostrando cómo el pecado puede destruir no solo la vida de quien lo comete, sino también la de quienes lo rodean. Caín destruyó a Abel, pero se destruyó a sí mismo en el proceso. Y hoy la voz de Dios todavía resuena: el pecado te amenaza en la puerta, pero debes dominarlo. Depende de cada persona elegir cómo responder. Caín eligió el camino de la ira. ¿Y tú? No dejes que el pecado domine tu corazón. Dejemos que la historia de Caín sirva como advertencia, recordando que siempre hay una opción y que el camino del arrepentimiento y del perdón todavía está abierto.